Ok. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido esta Bien, primera profe. semana? Esta primera semana de clase, de inicio del segundo semestre. Me imagino que están con harta carga y es un poco difícil organizar todo el material eh, de todos los cursos que de manera simultánea comienzan a subirse en la plataforma. Em, Valentina Prieto dice una semana y ya estoy estresada. Claro, me imagino que no es fácil. Pero bueno, vamos a tratar de ojalá poder hacer de este espacio de cátedra un espacio donde ustedes puedan ir un poco repasando los conceptos que ya vimos en las cápsulas que les subimos la semana anterior, y de esa manera podemos ir resolviendo dudas, ir aclarando conceptos. En- de aquí a lo que va a ser el control, ¿no? Que el control viene en prácticamente 3 semanas, un mes, a la vuelta del 18, y van a ser no más de 4 semanas de clase, con una tarea entre medio que les deberíamos subir este viernes. Eh, y claro, en ese sentido yo entiendo que va a ser mucha materia, que quizás va a estar muy concentrada en poco tiempo, pero por lo mismo estamos tratando de que las auxiliares y estas sesiones de cátedra sean lo más productivas posibles para que de esa manera podamos llegar bien preparados al control. Algunos avisos generales. Eh, hay, un, hay un post que puso Carla Peñafiel, que es una de las auxiliares del curso, eh, que le está preguntando a los alumnos si es que les acomoda o no les acomoda el horario de cátedra del día jueves 23 de septiembre para el horario del control, ¿no? O si es que prefieren un horario alternativo, que en este caso sería a las 14:30. Esto es simplemente para evitar posibles topes de horario que tengan algunas alumnas o alumnos en relación con otros cursos. Recuerden que el control dura 3 horas, ¿no? Por lo tanto puede haber un pequeño tope de horario. Y en ese sentido elevamos esta consulta, y no, pues, ojalá puedan participar y contestar de acuerdo a su preferencia y de esa manera poder fijar un nuevo horario. Obviamente aquellos que no puedan en este nuevo horario, se verá específicamente qué hacer en cada caso. La idea de poner el horario a las 14:30 hasta las 17:30 es que, según entiendo, la escuela los protege a ustedes en ese horario específico. ¿Ya? No pueden tener otro tipo de curso, ¿eh? Entonces, un horario ideal para hacer este tipo de evaluación. Pero bueno, ya veremos caso a caso. Vamos directo a la materia. Durante la semana anterior subimos las cápsulas, subimos dos tipos de cápsulas. Las primeras tienen que ver con un repaso de matemática estadística. Son conceptos de estadística básica requeridos para poder hacer este curso. En ese sentido cuentan como una especie de repaso de contenido. Eh, y otro set de cápsulas que ya corresponden a la materia propiamente tal del curso, y que en este caso fueron conceptos básicos de inferencia estadística y algunas propiedades de estimadores de muestras finitas. Eso es lo que básicamente vimos esta semana. Solo para tener una idea, eh, si pueden levantar la mano aquellos que vieron las cápsulas eh, correspondientes a la semana 1. Ok, bien, súper bien. Hay una cantidad importante de gente que las pudo ver. Pueden bajar sus manos si quieren. Eh, Eso es súper útil porque les permite llegar a esta clase un poco más preparados para absorber los ejemplos y resolver las dudas. Aquellos y aquellas que no hayan podido ver las cápsulas, yo les sugiero lo hagan. Buena parte de los ejemplos y los contenidos que vamos a reforzar en las cátedras son aquellos que van a ser con mayor probabilidad ingresados en el control 1. Por lo tanto, llegar bien preparado a estas sesiones puede ser una ventaja para el control 1. Así que los que no pudieron hacerlo porque se están ajustando en el semestre o porque no tuvieron tiempo, etcétera, les sugiero lo hagan. Y como verán, los contenidos de este curso son consecutivos, ¿sí? Es decir, eh, para entender los contenidos de la semana 2
es importante haber entendido bien los contenidos de la semana 1, y así sucesivamente. Así que Felipe Riquel me pregunta, ¿estaremos viendo las slides semana 1? Claro, tal como les adelantaba anteriormente, hay dos sets de slides que se compartieron en la semana 1. Uno es el repaso de matemática estadística, que lo vamos a dar por cubierto, y de hecho fue cubierto en buena parte el auxiliar 1 el día viernes pasado. Y el otro set de slides que corresponden y cápsulas que corresponden a las de la semana 1, que son las que vamos a revisar o repasar, si ustedes quieren, en esta cátedra de hoy. ¿Ya? Es decir, saliendo de esta cátedra, ustedes van a meterse a la plataforma y lo que debiesen ver es lo siguiente. Primero que nada, un video de esta cátedra. Segundo, algunos materiales relacionados con los ejemplos que vimos en esta cátedra. Y tercero, todas las cápsulas y materiales correspondientes a, a la materia que vamos a ver en la semana 2 del curso. ¿Okay? Es decir, las que vamos a revisar en la cátedra siguiente. O sea, ustedes tienen que ver primero el material de las cápsulas para que de esa manera puedan llegar preparados a estas sesiones de cátedra y puedan llegar a resolver las dudas. O sea, el orden es primero ver las cápsulas y después ir a la sesión de cátedra, y no al revés. Eso. Bien, vamos a hacer un repaso entonces de lo que vimos durante la primera semana, que como les adelantaba tiene que ver con conceptos básicos de inferencia estadística. Bien, algunos ejemplos, digamos, algunos conceptos súper básicos para estar todos en la misma página. Cuando hablamos de inferencia, y en particular de inferencia estadística, de lo que hablamos es de cómo predecir el comportamiento de una población determinada en base a información muestral, es decir, en base a una información de una muestra o una porción de la población de estudio. Eh, Obviamente con algún fin específico. Esto solo a modo de motivación. Por ejemplo, esta semana, la anterior y esta diría yo, se ha estado discutiendo en el Congreso y fuera de él respecto al cuarto retiro. Eh, Típicamente hay dos posiciones, una a favor y otra en contra. Aquellos que están en contra del cuarto retiro señalan que en realidad, o sea, hay dos tipos de argumentos. Por una parte, que en realidad la gente que necesita el cuarto retiro eh, es gente que ya no le queda plata en la cuenta. Sus ahorros previsionales ya fueron consumidos en los tres retiros anteriores. Por lo tanto, a la gente que estaría ayudando es fundamentalmente gente que no necesita mayormente ingresos adicionales para sobrevivir la crisis. Ese es un argumento. El otro argumento es que en realidad ya está en ejercicio el IFE universal, que es el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Eso ya provee una fuente de ingreso importante para las familias, un aporte generoso para las familias que están en una situación de vulnerabilidad económica. Y hay un equilibrio macroeconómico que cuidar, ¿no? Todos sabemos que si es que hay mucho dinero circulante en la economía, eh, y ese dinero circulante supera la cantidad de bienes que pueden ser comprados en la economía, lo que sucede es un fenómeno que se llama inflación, ¿no? Entonces el gran riesgo del cuarto retiro es que sumado al IFE agrega demasiado dinero circulante dentro de la economía, ¿no? Y eso puede generar una inflación, es decir, un aumento en los precios de los productos, y ese aumento de precio al final del día lo que va a hacer es recalentar la economía, ¿no? Al final el ingreso que tenemos disponible en nuestro bolsillo nos va a alcanzar para comprar menos, no más. Ese es el problema. Ese es el problema que genera la inflación, ¿no? Entonces, permitir que se retire, que se haga un cuarto retiro, eh, digamos, contribuye a que haya más dinero circulante en la economía y por lo tanto aumentar la inflación, y eso naturalmente tiene distorsiones macroeconómicas para el equilibrio de la economía, ¿no? Ahora, aquellos que están a favor dicen que más allá del recalentamiento de la economía, en realidad eh, hay muchas familias que aún siguen en una situación de vulnerabilidad económica, y para todas esas familias el IFE universal
no es suficiente para satisfacer necesidades básicas, ¿no? Eh, Incluso familias que están en una situación de clase media, que todavía tienen algunos recursos dentro de las cuentas, necesitan cierto dinero adicional para poder subsistir de buena manera. Entonces, podríamos decir que aquellos que apoyan el cuarto retiro de alguna manera descreen de la capacidad del ingreso familiar de emergencia como para como que sea una ayuda, digamos, suficiente como para solventar los problemas económicos de las familias durante la crisis, ¿no? También podríamos argumentar criterios políticos, ¿no? Digamos, parlamentarios y parlamentarias que en realidad lo que desean con el cuarto retiro es fundamentalmente eh, barrer con el sistema, ¿no? Digamos que al sistema actual de pensiones, digamos, se le vayan quitando sucesivamente los recursos, cosa que al final del día tengamos que reemplazarlo por otro. Y es más bien un criterio de acción política en contra de la forma en cómo opera el sistema de pensiones, y no necesariamente con la urgencia y necesidades económicas que necesitan solventar las familias durante la crisis, ¿no? Entonces ese es como el mapa que uno diría, que uno pudiese describir, ¿no? Eh, de lo que hoy día se está discutiendo dentro del Congreso. Hay una mano levantada. Eh, ¿Alguien tiene una pregunta? Yo sí, profe, es un comentario como, o sea, más una duda respecto a eso. Me imagino que usted se Mm. maneja mucho más. Con el hecho de que hayamos vivido una pandemia y se hayan perdido muchos empleos y que recién se está recuperando como la mitad, si no me equivoco, y Ujú. que la canasta básica ha aumentado de precio y y no hubo un reajuste significativo al sueldo mínimo, ¿qué tan tangible es que sea una inflación tan significativa como la pérdida de dinero que ha habido como en el país, po? Ujú. O sea, Eso tu es pregunta es, como... tu pregunta es cuán real es el riesgo de inflación si es que hay un cuarto retiro. Sí, yo sin entender como en Ujú. profundidad como los tecnicismos del tema, pero siento que había como o sea, se ha ido inyectando dinero con el pasar del tiempo, con el IFE y desde el primer retiro, pero aún así siento que ha sido como un poco tardío y Ujú. ha habido una situación de mucho tiempo, yo creo que 2 años, mucho tiempo, donde se ha perdido dinero y la vida cada día es más cara. Ujú. Por eso es como mi cuestionamiento. Y aparte, igual estoy totalmente de acuerdo que creo que tiene mucho que ver con la reforma a las pensiones, el hecho de que desde cierto sector político se apoyen todos los retiros. Ujú. A ver, yo pienso, o sea, esta es una opinión, a ver, la opinión de un economista. Un economista te diría, mira, eh, cuando las economías están en fase de expansión, como el caso chileno en este minuto, es decir, después de una crisis de alrededor de 18 meses, la economía el último mes creo que creció como el 18%. O sea, tenemos tasas de crecimiento de 2 dígitos. Y eso implica que digamos, la economía se está, entre comillas, recuperando. Eso no significa que todo el mundo tenga acceso a ingresos decentes, ni acceso a empleos decentes. Pero la economía está agregando dinero al sistema, ¿ya? Esa es un poco la interpretación de una fase de crecimiento. Entonces, si tú a esa fase de crecimiento le agregas más dinero, lo que estás haciendo es generar un riesgo de recalentamiento, ¿ya? Entonces, el momentum político económico, o sea, el momentum económico no sería, digamos, el adecuado para agregar más dinero a la economía porque la propia dinámica de crecimiento ya está generando más empleo y más crecimiento, ¿ya? Agregar un IFE, agregar un cuarto retiro, vendría a generar este problema de inflación que yo te señalaba. Ahora, tu pregunta va más relacionada con el real riesgo, digamos, cuáles son los órdenes de magnitud que sustentarían una opinión de ese tipo, ¿no? ¿Por qué hay riesgo? Eh, ¿Por qué no genera temor, en el fondo? ¿Por qué a algunos les podría generar temor de inflación el hecho que haya un cuarto retiro? Bueno, y es porque la fase de expansión ofrece dígitos de crecimiento que en este caso son muy abultados. O sea, 18% de crecimiento es algo que no se condice con la historia reciente de los niveles de crecimiento de la economía. Entonces, es un signo demasiado fuerte de que la economía está creciendo a ritmo, digamos, exacerbado, ¿ya? Y eso es natural que suceda después de una crisis. Los ciclos económicos, sobre todo en economías liberales como la chilena, que obedecen mucho a la situación económica externa del mundo, hace que los ciclos económicos sean mucho más marcados. Entonces, si el mundo está en un ciclo de crecimiento, la economía chilena con alta probabilidad también va a llevar un ciclo de crecimiento. Y eso naturalmente
Y de nuevo, el orden de magnitud de las cifras hace pensar de que el riesgo es real. Y sobre todo, considerando que eh, aquellos que van a hacer los retiros es una proporción de la población quizás menor, pero con mucho poder adquisitivo, ¿no? Por lo tanto, los órdenes de magnitud de los retiros también son grandes. Y eso hace que la cantidad de dinero circulante adicional dentro del sistema sea mayor. Así que yo creo que, claro, un economista te respondería en función de las tasas de crecimiento actuales, que sin duda son bien abultadas, y por otra parte, el ingreso eh, familiar de emergencia admite valores y montos que son bastante más generosos de los que venían teniendo las familias en una situación de vulnerabilidad económica, ¿ya? Entonces, todo eso junto hace pensar de que hay un riesgo, digamos, de inflación mayor. Ahora, Profe, más profe, allá de lo que disculpe. más allá de lo que te acabo de responder, digamos, habría que modelarlo, digamos, y ahí yo no soy experto, pero es mi respuesta como economista, digamos, general. Es que ahí, bueno, ahí entra el cuestionamiento de que ese crecimiento económico, qué tan significativo es como en la familia común. O sea, ese Mm. crecimiento económico, ¿dónde se instala, por ejemplo, en los deciles de la población chilena? Exacto. Sí, lamentablemente el problema de la inflación es un problema que no distingue nivel de ingreso del hogar, ¿no? Cuando suben los precios de la economía, suben de forma multiplicativa en todas las economías, digamos, en todos los segmentos de consumo, ¿no? Y eso es súper problemático. A veces este cuarto retiro, que podría beneficiar únicamente a un sector menor de la población, pero ese sector menor de la población podría consumir de forma significativa, aumentar, digamos, sus niveles de consumo de forma significativa. Ese efecto de inflación en precios se traspasa a los precios de la economía en su conjunto. Entonces, las familias, digamos, que no pudieron retirar el IFE, que son aquellas que no tenían aún, ya no tenían fondos previsionales en sus cuentas, resulta que igual se verían afectadas en términos de la capacidad adquisitiva de su bolsillo, porque los precios de la economía se ven afectados en su totalidad, o sea, para los productos que consumen las familias de bajo ingreso, como también para los productos que consumen aquellas familias de alto ingreso. Es súper injusto, ¿no? En el fondo, eh, que, que la inflación, digamos, provenga por el comportamiento de consumo de un grupo reducido, más encima un grupo bastante acomodado. Entonces ese es el problema. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Me queda más claro Ujú. el contexto. Bien, entonces, supongamos que nosotros queremos tener una opinión formada, ¿no? Eh, de, digamos, de cuán conveniente sea para la economía generar este cuarto retiro, ¿no? Eh, y supongamos que entonces, digamos, que quisiéramos como estimar la proporción de la población que necesita sacar el cuarto retiro. Eh, entonces, supongamos una variable aleatoria que corresponde a los ingresos de los hogares, ¿no? Contando el IFE universal, es decir, después de haber recibido el IFE, ¿no? Esta variable aleatoria puede ser el ingreso per cápita de un hogar, por ejemplo. Y supongamos que la decisión de si dar o no un cuarto retiro depende del promedio de ingresos que tenga la población, ¿no? Supongamos que si es que este promedio de ingresos es mayor a, no sé, 600 lucas per cápita, entonces concluimos que no es necesario un cuarto retiro, ¿no? La gente puede vivir dignamente con 600.000 pesos per cápita. Ahora, obviamente un promedio, eso esconde quizás la realidad de aquellos segmentos más desaventajados, ¿no? Pero supongamos para efectos de este ejemplo que esa es nuestra métrica, pero que sin embargo, si es que es menor a 600.000 pesos per cápita, entonces significa que una proporción importante de la población probablemente requiera ingresos adicionales, y por lo tanto debamos autorizar un cuarto retiro. Supongamos que esa es nuestra regla de decisión por ahora, ¿no? Entonces tenemos a nuestra disposición una base de datos de los ingresos del país, por ejemplo la base de datos de CACEN 2021, que es una muestra de la población completa, ¿ya? La cual, por cierto, permite inferir los ingresos promedios de los hogares chilenos en el periodo 2021, ¿ya? Que vendría a ser algo así como nuestra población de interés. Nuestra población de interés es el universo de hogares chilenos. Nuestra muestra de datos son alrededor de 100.000 hogares que contestaron la encuesta CACEN.
Y lo que queremos mirar es los ingresos promedios de la CACEN para poder inferir los ingresos promedios a nivel poblacional. Entonces queremos hacer inferencia estadística sobre los ingresos promedios de la población en base a los ingresos que muestra la encuesta CACEN, que es una muestra de esa población total. ¿Ya? Entonces, inferencia estadística, tal como les repetí en un principio, consiste en inferir el comportamiento de la población a partir del comportamiento de una muestra. Ese es un concepto clave a lo largo de este curso. Ahora, una muestra aleatoria, en este caso la muestra de la encuesta CACEN, tiene un conjunto de observaciones, que en este caso son hogares, ¿cierto? Y cada una de esas observaciones, cada uno de esos hogares encuestados, en términos estadísticos van a ser considerados como variables aleatorias. Es decir, cada observación es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque si bien cada hogar que fue encuestado en la encuesta CACEN es obtenido desde la misma población, hogares chilenos, ¿cierto? Antes de hacer el sorteo, o sea, antes de extraer esta muestra, no es posible determinar cuál va a ser la observación específica que va a caer dentro de la muestra y cuál no. ¿Ya? En ese sentido es una variable aleatoria. Y también vamos a decir que estas observaciones son independientes, idénticamente distribuidas. Son independientes porque cada hogar se selecciona de manera independiente el siguiente dentro de la muestra. Y son idénticos, a su vez, porque provienen exactamente de la misma población. ¿Ya? Entonces, típicamente cuando uno obtiene una muestra aleatoria, lo que obtiene es una muestra de observaciones independientes e idénticamente distribuidas. Y ese apellido, idénticamente, es importante, porque toda muestra que nosotros extraemos supone una distribución poblacional, ¿ya? Una función de distribución poblacional que sigue ciertos parámetros, una cierta media, una cierta varianza, una cierta forma funcional. ¿Ya? Y cada vez que nosotros extraemos una muestra, vamos a querer asumir ciertos parámetros poblacionales para ello. ¿Okay? Bien. Otro concepto importante que vimos durante las cápsulas de esta semana es la idea de un estadístico. El estadístico de una muestra, el estadístico de partida siempre se refiere a una muestra, ¿ya? Y un parámetro siempre se refiere a una población. Nosotros lo que hacemos en inferencia estadística es computar estadísticos desde mi muestra de estudio para poder predecir o estimar el comportamiento de parámetros que son definidos a nivel poblacional. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero caracterizar cómo se comporta mi población de interés, los ingresos de los hogares chilenos, yo voy a agarrar la muestra de la encuesta CACEN y voy a querer computar, por ejemplo, el promedio muestral, cuál es la desviación estándar, cuál es la covarianza o la correlación que existe entre los ingresos y, por ejemplo, el tamaño familiar o el nivel de educación del jefe de hogar, o cualquier otra variable adicional que yo tenga dentro de mi muestra de estudio. ¿Ya? Y para eso hay millones de otros estadísticos, algunos de tendencia central, algunos de dispersión. De tendencia central, los más conocidos son el promedio muestral, la mediana, la moda. Y respecto a la forma de la distribución, o cómo se dispersan los datos dentro de esta distribución, está la desviación estándar, la oblicuidad, la kurtosis, el rango intercuantil, entre otros. ¿Ya? Típicamente cuando nosotros queremos caracterizar la forma de una distribución determinada, uno utiliza gráficos de dispersión, histogramas, gráficos de densidad, etc. Que vamos a ir viéndolo a lo largo del curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de la palabra y el concepto estadístico? Es que los estadísticos funcionan como estimadores de los parámetros poblacionales en cuestión. El ingreso promedio de mi muestra CACEN funciona como un estimador del promedio poblacional de ingresos de la población chilena. Y en este caso va a ser útil poder definir qué tan buenos son estos estadísticos como estimadores de los parámetros poblacionales, porque nos pueden ayudar a decir, por ejemplo, lo que comentábamos en un principio. Si sabemos cuál es el promedio de ingresos de los hogares chilenos, quizás podemos tomar una decisión un poco más informada respecto a si es que es conveniente o no dar paso o no al cuarto retiro. Eso obviamente a modo de ejemplo, bueno, hay millones de otros ejemplos adicionales. Bien, después está el concepto de distribución muestral. ¿Ya? El concepto de distribución muestral es súper importante.
porque nos permiten caracterizar las propiedades de los estimadores. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si es que el promedio de una muestra es un estimador relativamente confiable o útil para predecir el promedio de una población. Entonces, para eso yo necesito caracterizar ciertas propiedades de ese estadístico en particular. ¿Cómo caracterizar esas propiedades? Bueno, estoy pensando que en este caso una observación es un promedio. Me gustaría tener muchos promedios a la vista para que de esa manera pueda construir una distribución de esos promedios y de esa manera caracterizar esa distribución, ¿cierto? Y poder estudiar las bondades y las dificultades, digamos, las limitaciones que tiene el promedio como un estadístico para predecir el promedio de la población. Entonces la distribución muestral viene a ser la distribución de un estadístico, y para lo cual necesitamos construir muchas muestras. Cada una de las muestras nos permite obtener una observación de ese estadístico, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la distribución muestral de la altura en una población determinada, yo aquí hice un simple ejercicio de simulación. Agarré y dije, bueno, supongamos que la población de altura proviene de una muestra que se distribuye, proviene de una población que se distribuye normal, con media 160 y desviación estándar 10. Esto está medido en centímetros, ¿no? Yo obtuve 100 muestras, cada una de las cuales tenía 15 observaciones, ¿no? Y para cada muestra computé el promedio de la altura, ¿no? Y esta es la distribución de los promedios de altura. Es decir, esta es la distribución muestral del estadístico promedio, ¿no? Para caracterizar cómo se comporta la altura dentro de la población de interés. Entonces, la distribución muestral siempre es la distribución de un estadístico. Podría dibujar exactamente lo mismo, no para el promedio, sino quizás para otro estadístico en particular. Podría ser la desviación estándar, podría ser la mediana, podría ser la kurtosis, o cualquier estadístico que yo quiera utilizar para caracterizar eh, una determinada población de interés, ¿no? Ahora, ¿por qué la distribución importante, la distribución muestral puede ser importante para caracterizar las propiedades de un estimador? Porque su forma funcional nos informa de varias cosas. Por ejemplo, de la forma funcional que yo veo acá, yo veo que se parece bastante a una normal. Es decir, el promedio, como estadístico, eh, podría distribuirse como una normal. Y una normal que tiene, al parecer, una varianza relativamente acotada. Es decir, va entre, no sé, valores entre 154 centímetros y 167 centímetros, ¿ya? Con una media que está en torno a 160. ¿Okay? Por lo tanto, yo cualquier muestra que yo obtenga, aleatoria, ¿ya?, de esta población me debiese entregar valores que están bastante cercanos a la media poblacional, ¿ya? Y por lo tanto yo podría en general decir, mira, sabéis que esta muestra en realidad me entrega información, por lo menos a nivel promedio, que se acercan bastante a lo que yo necesito aprender sobre la población. Así que me sirve, ¿ya? Ahora, eso es lo que yo puedo hacer respecto al estadístico promedio. Pero no necesariamente puedo decir lo mismo respecto al estadístico de desviación estándar o respecto al estadístico mediana o cualquier otro estadístico de interés, ¿no? Alguien tiene una pregunta. Sofía Sotomayor dice que era la N. La N se refiere al tamaño muestral de una determinada muestra. Ahora vamos a las propiedades de los estimadores, que es algo que también vimos durante las cápsulas y que vale la pena repasar hoy. Primero, ¿qué es lo que es un estimador? Un estimador es un estadístico, teta gorro en este caso, que intenta predecir el comportamiento de un parámetro poblacional, que en este caso lo denominamos teta. En términos formales, es una regla que asigna a cada posible resultado de la muestra un valor aproximado de ese parámetro poblacional teta, ¿ya? Entonces, una función, por ejemplo, el promedio es un estadístico, en este caso un estimador del promedio poblacional. El promedio muestral está definido como 1 partido por n, por la sumatoria de los valores dentro de un muestra. O sea, si yo tengo la encuesta Kaizen,
alrededor de 100.000 hogares a nivel nacional, yo quiero computar el promedio muestral de ingresos, simplemente sumo todos los ingresos de todos los 100.000 hogares dentro de mi muestra y los divido por 100.000. Ese sería el promedio muestral, que viene a ser un estimador del promedio poblacional de ingresos. Ahora, hay dos tipos de propiedades de los estimadores que vamos a revisar durante este curso. Un primer set de propiedades tiene que ver con propiedades de muestras finitas, en particular la propiedad de encejamiento, la propiedad de eficiencia y la propiedad de error cuadrático medio. Y en segundo lugar están las propiedades de muestras grandes, básicamente consistencia y eficiencia. Y esto va a ser importante porque es distinto computar un estadístico en una muestra pequeña que en una muestra grande. El estadístico en muestra grande va a tener como otro tipo de propiedades, quizás más útiles, ¿no? Más informativas, respecto a las propiedades que van a tener los estimadores que podemos utilizar en muestras finitas. ¿Alguien tiene una mano levantada? ¿Preguntas? Una consulta, ¿un censo a nivel país es una muestra grande, ya se considera, o con muestras grandes se refiere a algo más bien que ni siquiera puede cuantificarse? No, claro, un censo en esto, o sea, ok, es una súper buena pregunta, Felipe. Dos cosas. Primero que nada, si tú tienes un censo de una población, significa que tienes la población completa. Por lo tanto, digamos, no hay análisis estadístico que hacer, no hay inferencia estadística que hacer. Observa el universo completo. Digamos, todo esto que estamos revisando ahora no sería, digamos, no tendría ninguna utilidad, ¿no? Precisamente lo que hacemos es extraer muestras para poder hacer inferencia estadística de una población completa que no observamos. Lo hacemos a través de una muestra porque es más barato. Si tuviésemos recursos para poder observar la población completa, no sería necesario. Ahora, ¿qué es una muestra grande y qué es una muestra pequeña? No tiene una respuesta numérica. No es, digamos, no es que un n mayor a 30, un n mayor a 100 sea una muestra grande y un n menor a 30, un n menor a 100 sea una muestra pequeña. Esto tiene que ver más bien con una concepción teórica para caracterizar cómo el factor n, el factor tamaño muestral, nos permite caracterizar las propiedades de los estimadores. Las propiedades de los estimadores que involucran el factor n en su cálculo van a tener un tratamiento distinto que la caracterización de propiedades de aquellos estimadores que no cuentan con ese n dentro de su cálculo. Y eso va a ser fundamental para poder caracterizar las propiedades de los estimadores. No sé si contesto completamente tu pregunta, quizás un poco incompleta todavía porque no hemos visto las propiedades en detalle, pero yo imagino que una vez que vayamos viendo los contenidos va a ir entendiendo mejor, ¿ya? Pero en principio la respuesta no es numérica, la respuesta es más bien conceptual. Súper claro, gracias, profe. Bien, ¿qué es lo que es el encejamiento? Vamos a las propiedades de los estimadores en muestras finitas. El encejamiento es básicamente la diferencia que hay en esperanza, ¿no? Entre el valor que arroja mi estimador, por ejemplo, mi promedio muestral, y el valor poblacional que tiene ese parámetro, es decir, el promedio de ingresos de la población completa, ¿no? Esa distancia, esa diferencia promedio, es lo que nosotros denominamos como sesgo, ¿no? Entonces vamos a decir que un estimador es insesgado cuando la esperanza de ese estimador iguala el valor del parámetro poblacional, ¿no? Obviamente, insesgamiento es un concepto teórico, no se puede estimar, digamos, empíricamente, a priori, ¿no? Ahora sí se puede testear a nivel matemático, ¿no? O sea, uno puede comprobar si es que la esperanza del promedio te da como resultado el promedio poblacional o no. Lo mismo podemos hacer con la varianza, lo mismo podemos hacer con la mediana. O sea, matemáticamente uno puede calcular la esperanza de una estadística y ver qué resultado le da, y en función de ese resultado ver si es que igual o no al parámetro poblacional. Y algo que nosotros vamos a ver durante las auxiliares, durante la tarea 1 y probablemente durante el control, es testear
si es que algún determinado estadístico específico es insesgado o no. ¿Ya? Pero conceptualmente tiene que ver con la distancia que existe entre el valor teórico de la esperanza de ese estimador y el valor poblacional en sí. ¿Ya? No vamos a ver ejemplos concretos. Se darán cuenta que a lo largo de estas sesiones de cátedra yo voy revisando como los conceptos generales, pero todos los ejemplos chicos, concretos, yo creo que ustedes los van a poder ir viendo a través de las cápsulas, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener tiempo suficiente para poder abordar la totalidad de los conceptos involucrados en esta fase de la materia, ¿vale? Así que muchas veces hay ejemplos pequeños sobre los cuales no me detengo, que quizás pueden ser relevantes para entender, pero por un asunto de tiempo no lo hago. Y en ese sentido les recomiendo ver las cápsulas, porque ahí se detallan los ejemplos en particular. Ok, pasemos al concepto de varianza muestral, o el error de un estimador. ¿Ya? Esto es importante porque luego lo vamos a asociar con otra propiedad de los estimadores en muestras finitas que tiene que ver con la eficiencia de un estimador. Entonces, ¿qué es lo que es la varianza muestral? Básicamente la varianza del estimador. O sea, el nivel de insesgamiento de un estimador se estima a partir del cálculo de la esperanza de ese estimador. Bueno, la varianza muestral de un estimador se estima a partir de calcular la varianza de ese estimador, ¿no? Por ejemplo, la varianza del promedio se calcula como sigue esta fórmula de acá, y nos da como resultado sigma cuadrado i partido por n. ¿Qué quiere decir eso? Que la varianza del estimador promedio es igual a la varianza de la población, sigma cuadrado, partido por el tamaño n de tu muestra, ¿ya? Recuerden que la varianza la estamos calculando para un estadístico que refleja las características concretas de una muestra, no necesariamente la población, ¿ya? Por eso ese n de abajo es un n que se refiere al tamaño muestral de la muestra en cuestión. Obviamente, el promedio nunca va a ser exactamente igual al promedio poblacional, ¿ya? Esa distribución, porque todo estadístico al final del día es una variable aleatoria que va a tener una distribución determinada, ¿ya? Y de hecho por algo existe la varianza. La varianza del promedio determina cómo se mueven los datos, digamos. Solamente para volver al ejemplo anterior, es cómo se dispersan estos datos a lo largo de los posibles valores que voy a asumir, ¿ya? Y esta varianza admite de facto, ¿no?, que si yo obtengo una muestra determinada, probablemente no la achunte exactamente al parámetro poblacional, que en este caso es 160, sino a un valor en torno a ese promedio. Ahora, en este caso en particular, la varianza muestral del promedio nos dice algo súper importante, que es que conforme yo aumento el tamaño de la muestra, la varianza de ese estimador va a tender a reducirse, al punto de que si es que mi n llega a infinito, la varianza de ese estimador va a ser 0, y por tanto el promedio de mi muestra, ¿no?, va a equivaler casi tautológicamente al promedio poblacional que quiero estimar, ¿no? Y de hecho eso lo podemos ver en un ejemplo bien concreto. Supongamos que podemos generar muchas muestras aleatorias de tamaño n, y asumamos que esas muestras de tamaño n provienen de una distribución normal que tiene una media igual a 10 y una varianza igual a 25, ¿no?, o una desviación estándar igual a 5, que es lo mismo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Cada vez que ustedes les presenten las características de una distribución, típicamente les van a poner la media y la varianza de esa distribución. La varianza es sigma cuadrado, la desviación estándar es sigma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el promedio de los valores de esta muestra para cada una de las muestras R que obtengamos del ejercicio, ¿ya? Y luego vamos a plotear un histograma de cómo se distribuyen esos promedios a lo largo de todas las muestras, ¿ya? Y vamos a hacer este ejercicio para distintos valores de tamaños muestrales, ¿ya? Por ejemplo, siempre vamos a sacar 500 muestras, pero las primeras 500 muestras las vamos a sacar para muestras de tamaño igual a 10, las segundas 500 para muestras de tamaño igual a 30, después tamaño igual a 100 y después tamaño igual a 300. Entonces después vamos a comparar cómo la distribución de estos promedios
cambian en su forma, ¿ya? En su forma funcional, en particular en su varianza. Y vamos a demostrar entonces que efectivamente la varianza del promedio, como estadístico, tiende a reducirse conforme aumentamos el tamaño de. Entonces les voy a compartir pantalla de un archivo Stata. Algunos de ustedes sé que usan R, otros usan Python. El ejercicio que vamos a ver ahora lo vamos a hacer en Stata, pero es súper fácil de replicar en cualquier otro lenguaje estadístico, ¿ya? Va solamente como modo de ejemplo. Entonces, como les decía anteriormente, para el caso primero de muestras de tamaño 10, ¿okay? Vamos a pedirle al programa que nos entregue 500 observaciones, ¿ya? Y le vamos a pedir que esas observaciones provengan de una muestra aleatoria, perdón, de una población que tiene una distribución normal, ¿okay? Que tiene una media de 10 y que tiene una desviación estándar igual a 5, ¿ya? Y le vamos a pedir que nos genere entonces 500 observaciones con esas características, ¿ya? Y después le vamos a decir, mira, para cada observación, perdón, para cada muestra que tú obtengas, le vamos a pedir que por favor compute el promedio. Es decir, para la muestra 1 de 500 observaciones, perdón, para la muestra 1 de tamaño 10, por favor computar el promedio. Para la muestra 2 de tamaño 10, por favor computar el promedio. Y así sucesivamente hasta la muestra número 500. ¿Ya? Todas las muestras tienen 10 observaciones. ¿Ya? Y después le voy a pedir que por favor plotee cómo es el gráfico, cómo se distribuyen esos promedios a lo largo de las 500 muestras. Después vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de tener muestras de tamaño 10, vamos a tener muestras de tamaño 30. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para muestras de tamaño 100 y para muestras de tamaño 500. No sé por qué le puse 500 en un ejemplo, supuestamente debe haber sido 300. Pero bueno, da lo mismo. Si yo corro este código, lo que voy a obtener es básicamente el gráfico que sigue a continuación, que es lo que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, como ven, para aquellas muestras de tamaño 10, esta es la distribución de los promedios, ¿okay? De las 500 muestras. O sea, 500 muestras, cada muestra con tamaño 10, a cada muestra le computo un promedio. Esta es la distribución de esos promedios, ¿sí? Renata Bustamante pregunta si Stata es de licencia libre. Entiendo que no, eso es un problema. Y en ese sentido le recomiendo usar R. Y le puedo pedir auxiliar si es que necesitan que replique el código en Stata y se lo suba en R a la plataforma y de esa manera puedan replicar el ejercicio en sus propias computadoras. Entonces ese es el ejemplo para el caso de las muestras de tamaño 10. Este ejemplo de la derecha es para el caso de las muestras de tamaño 30. Y como van viendo, conforme yo aumento el tamaño de la muestra, la varianza del estimador promedio va cayendo. Es decir, las observaciones comienzan a concentrarse cada vez más en torno al promedio, que en este caso es 10. Entonces esto es un simple ejercicio de simulación que nos permite caracterizar la propiedad, en particular la eficiencia, que va a tener el estimador promedio respecto de otros estimadores de tendencia central contra los cuales nosotros quisiéramos comparar. Este estimador en particular es un estimador bastante eficiente, porque conforme aumenta n, su varianza se hace mínima, y es una propiedad sumamente útil para que nos podamos acercar de la manera más eficiente posible al valor que finalmente queremos estimar. En este caso es el promedio de la población, ¿cierto? Ok, esto me lo voy a saltar. Cómo calcular el error estándar un estimador determinado. Este concepto es importante, concepto de eficiencia. Cada vez que yo tengo dos estimadores, ambos insesgados, ¿sí? Y yo quiero saber cuál de estos dos estimadores es un estimador más eficiente, es decir, mejor, es decir, que se acerca con mayor precisión al parámetro poblacional que quiero estimar. Lo que me voy a preguntar es
cuál de esos dos estimadores tiene mínima varianza. ¿Ya? Y vamos a decir que entonces un estimador teta gorro es eficiente si dentro de todos los estimadores insesgados de ese parámetro poblacional que quiero estimar, teta gorro es aquel con la menor varianza. ¿Ya? Esa es como la definición a grandes rasgos, muy general, de qué es lo que es un estimador eficiente. Bueno, la conclusión inmediata de esto es que si es que yo tengo dos estimadores, un estimador que es insesgado y el otro que no es insesgado, lamentablemente no puedo decir cuál de ellos dos es más eficiente. Solamente puedo hablar de eficiencia entre dos estimadores si es que ambos son estimadores insesgados. Por ejemplo, no sé, un ejemplo concreto que puede ser de utilidad. Si sabemos que teta gorro es un estimador del promedio de una determinada población, y el estimador consiste en simplemente sacar la primera observación de la muestra. O sea, la primera observación que yo obtengo de la muestra, de forma aleatoria, voy a decir que es mi estimador del promedio de la población. Alguien podrá decir, oye, pero eso es una locura. O sea, tú quieres inferir cuál es el promedio de la población a partir de una observación de tu muestra. Eso es sumamente ilógico, ¿no? Bueno, en la práctica, el valor esperado de esa primera observación, dado que una observación aleatoria es igual al valor esperado de I sub i, y el valor esperado de I sub i es por definición el valor poblacional promedio. Entonces uno podría decir que, en particular, este estimador, ¿no?, es un estimador insesgado del promedio poblacional, ¿no? También sabemos que el promedio, como estimador, también es un estimador insesgado del promedio poblacional. El promedio muestral es un estimador insesgado del promedio poblacional. Y uno diría, bueno, ¿por qué la gente usa promedios y no usa simplemente la primera observación aleatoria que uno puede obtener de la muestra como estimadores para inferir el promedio poblacional? ¿Por qué la gente usa promedio y no observación aleatoria? Bueno, básicamente porque la varianza que tiene una observación particular es enorme. De hecho, sigma i, que es naturalmente mucho mayor que la varianza del promedio como estimador, que es sigma i partido por n, para cualquier n mayor a 1. Por lo tanto, en este caso particular vamos a decir que el promedio es un estimador del promedio poblacional que es más eficiente relativo a I sub 1 como estimador alternativo. Podemos hacer la misma comparación respecto a otros estimadores insesgados, eventualmente la mediana u otros. Ahora, ¿qué hacer si es que tenemos dos estimadores de este parámetro poblacional y uno de ellos es insesgado y el otro no? ¿Cuál de los dos elegir? O sea, uno podría encontrarse con la siguiente situación. Por ejemplo, no sé si usar la mediana o la media, ¿no?, para poder estimar el promedio de una población determinada, el promedio de ingresos de una población determinada. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso chileno, la distribución de ingresos es bien desigual. Nosotros nos vamos a encontrar con una proporción muy menor de la población que tiene una gran cantidad de ingresos, ¿ya? En promedio, así solamente para que se hagan una idea, el 1% más rico de la población gana en promedio 30 veces el promedio de ingresos de la población, ¿ya? Eso te habla de una distribución del ingreso que está muy, muy corrida hacia la izquierda, ¿ya? Digamos en el sentido de izquierda-derecha de un gráfico. Es decir, hay muchos hogares, muchas personas que tienen ingresos que están pegados a la parte baja de los valores de la distribución y muy poquitos hogares que tienen valores de ingresos que están pegados a la parte alta de la distribución, ¿ya? Entonces, si uno saca un promedio, claro, el promedio de ingresos de Chile va a estar súper inflado. Y va a estar inflado porque muy poquitos hogares tienen muchos ingresos, ¿ya? Entonces, cuando uno mete esos valores a la ecuación del promedio, terminan inflando hacia arriba los valores de tendencia central de ingresos de los chilenos. Un estadístico alternativo que es inmune a ese problema es la mediana. En la mediana lo único que uno hace es agarrar el valor del medio de la distribución. Entonces, si uno quiere estimar como la tendencia central de los ingresos, uno podría pensar que tal vez la mediana puede ser, digamos,
digamos, un parámetro, perdón, un estimador que nos permita estimar con mayor precisión el parámetro poblacional promedio de la población, que es el que nosotros queremos estimar, ¿no? Mejor al menos de lo que podría ser el estimador promedio, ¿no? Ahora, teóricamente, la mediana es un estimador sesgado del promedio poblacional. En cambio, el estadístico promedio es un estimador insesgado de del promedio poblacional, ¿ya? Entonces, lo que nos queda para poder verificar cuál de los dos es más conveniente es mirar quizás cuál es la varianza de cada uno de estos dos estimados. Y luego combinar el nivel de sesgo con el nivel de varianza y construir lo que denominamos el error cuadrático medio. El error cuadrático medio es una manera de comparar la bondad de los estimadores que, como les decía anteriormente, no necesariamente son insesgados, pero tampoco son eficientes. Es decir, entre dos estimadores, uno con alta varianza pero insesgado, y otro con poca varianza pero sesgado, ¿cuál nos conviene? ¿Cuál de esos dos nos conviene para poder aproximar el promedio poblacional? Bueno, para eso computamos el error cuadrático medio, que es como se define básicamente en esta fórmula de acá. El error cuadrático medio es la esperanza de la distancia entre el estimador y el parámetro, o sea, teta gorro menos teta, y todo eso elevado al cuadrado. Si uno descompone eso, llega a que eso es equivalente a la varianza del estimador al cuadrado, más el sesgo todo entre paréntesis al cuadrado. Y eso lo pueden demostrar básicamente utilizando ese truco que les pongo la lápiz. Ahora, ¿cuándo tiene sentido usar el error cuadrático medio para elegir entre dos estimadores? Cuando uno es insesgado y el otro no, ¿cierto? Ahora, si es que los dos estimadores son insesgados, entonces el criterio que prima es necesariamente la varianza. De hecho, si es que los dos estimadores son insesgados, entonces este componente es igual a 0. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es la varianza. Entonces el estimador con mínima varianza va a ser aquel estimador con menor error cuadrático medio, y por tanto aquel estimador más preciso para poder acercarnos al valor del parámetro poblacional que queremos estimar. Bien, ¿alguien tiene dudas hasta acá? ¿No? Ok, podemos continuar entonces. Intervalos de confianza. Este otro concepto importante que vimos a lo largo de las cápsulas de esta semana. ¿Qué es lo que es un intervalo de confianza? Típicamente nosotros queremos conocer el valor del parámetro poblacional, ¿cierto? Pero tenemos una muestra que no necesariamente nos va a dar el valor exacto de ese valor poblacional. Pero sin embargo, si es que por ejemplo, queremos estimar el promedio poblacional y contamos con un promedio muestral, sabemos que el promedio tiene algunas bondades positivas para hacer inferencia estadística. Y lo que podríamos hacer es computar un intervalo de valores para los cuales con cierta probabilidad ese parámetro poblacional va a pertenecer, ¿ya? Entonces, una primera distinción, primerísima distinción, que es súper importante, es que la variable aleatoria en este caso es el intervalo, no es el parámetro, ¿ya? Nosotros queremos estimar un intervalo de confianza que haga caber con cierta probabilidad esta constante que llamamos parámetro poblacional. El parámetro poblacional es una constante, es un valor que existe, que no se mueve, está dado por la naturaleza, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos con nuestra muestra es poder construir un intervalo de confianza que nos dé un cierto rango de valores para los cuales este parámetro poblacional va a asumir con cierta probabilidad, ¿ya? O sea, si es que el intervalo de confianza tiene una determinada probabilidad, es porque es una probabilidad que va entre 0 y 1, que nunca es 100%, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el intervalo de confianza es una variable aleatoria, ¿ya? Que se construye, a su vez, en base a otra variable aleatoria, ¿ya? Que es una muestra, ¿ya? Que a su vez se construye en base a múltiples otras variables aleatorias, que son observaciones de una muestra, ¿ya? Entonces va a haber incertidumbre, va a haber probabilidad en este ejercicio, porque lo que queremos es construir un intervalo de confianza para un parámetro poblacional sobre la base de información que no contiene a toda la población completa, sino simplemente a una muestra de esa población.
Entonces eso es súper importante. Y este intervalo va a tener valores inferiores y valores superiores. Y con cierta confianza nos van a decir cuál es la probabilidad de que el valor poblacional caiga dentro de este rango de valores inferiores y superiores. Ahora, para poder construir un intervalo de confianza, hay tres posibles escenarios. Un primer escenario es que yo conozco la función de distribución desde la cual proviene mi muestra. Y en particular conozco no solamente la función de distribución, sino también conozco la media y la varianza de esa función de distribución. En ese caso es relativamente sencillo poder construir un intervalo de confianza. Por ejemplo, sobre todo para el caso de las distribuciones normales, si yo sé que mi población proviene de una distribución normal, con una media y con una varianza conocida, yo puedo estandarizar mi variable aleatoria y con esa estandarización puedo generar en el fondo una normal estándar, y con una normal estándar puedo calcular fácilmente intervalos de confianza en función del tamaño de mi muestra y los valores previamente señalados, media y varianza de mi población desde la cual extraigo mi muestra aleatoria. Ahora, ese es el caso fácil, ¿no? En general uno no conoce el valor de la varianza y a veces tampoco conoce el valor de la media. Y en esos casos probablemente vamos a tener que usar otro tipo de técnica, ¿no? Utilizar otro tipo de distribuciones para aproximar un intervalo de confianza, como por ejemplo la textura. Y durante las cápsulas ustedes van a ver ejemplos concretos de cómo calcular un intervalo de confianza en cada caso, ¿ya? Y finalmente está el caso en el cual yo no observo, o sea, digamos, hay información desconocida del tipo de distribución funcional de la población de la cual extraigo mi muestra. No conozco ni la forma funcional, o sea, no sé si es que es una normal o no, y tampoco sé cuál es la media o la varianza de esa distribución, o cualquier otro estadístico que caracterice esa distribución. En cuyo caso vamos a tener otro tipo de problema, ¿no? Que no vamos a alcanzar a ver ahora, y vamos a ver en las cápsulas de la semana siguiente, pero que va a ser importante revisar. Entonces, al menos para el caso de esta clase en particular, lo que vamos a ver es cuando sigma es conocido, y después cuando sigma es desconocido, y en ambos casos asumiendo que la población se distribuye normal, ¿ya? Entonces, en el caso de una normal con media varianza conocida, como les decía anteriormente, lo que uno hace para calcular, por ejemplo, un intervalo de confianza para el promedio poblacional, lo que uno hace es primero estandarizar la variable. ¿Okay? O sea, yo agarro y construyo una variable z, que va a ser igual a mi estadístico, en este caso la media muestral, a la cual le resto el promedio poblacional que no observo, es una constante que no observo, y la divido por la varianza, por la desviación estándar de ese estadístico en particular, que en este caso sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza del promedio. La varianza del promedio es igual a sigma cuadrado partido por n. Eso es lo que ustedes ven acá, ¿ya? Ahora, es interesante notar que si uno descompone o despeja la variable, o sea, perdón, la constante mu sub i, que en este caso es el promedio poblacional, uno va a llegar a esta expresión que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, lo que uno en general hace para construir intervalos de confianza en este caso, lo que uno hace es asumir que esta media poblacional se encuentra entre valores que circundan el promedio muestral por sobre ese promedio muestral iguales a z por el error estándar, y menores a ese valor del promedio muestral iguales a z por el error estándar. Y es lo que ustedes denotan en esta expresión de acá. Ustedes me dirán, profe, pero ¿qué es lo que es ese z sub 1 menos alfa medio? Bueno, necesitamos asumir algún nivel de confianza para poder establecer este intervalo, ¿ya? Típicamente uno quiere construir un intervalo con un 95% del nivel de confianza. Es decir, que si obtengo 100 muestras, que al menos el 95 de ellas con certeza yo sepa que el promedio poblacional va a estar contenido entre los valores que me dan ese intervalo, ¿ya?
Entonces eso significa que alfa va a ser 5%, es lo que me resta del 95 por llegar a un 100. ¿Cierto? Y alfa medio es, digamos, el error tipo 1 que estoy dispuesto a sacrificar hacia la derecha de la distribución y hacia la izquierda de la distribución para poder construir este intervalo. Y ese valor corresponde a un valor específico que combina el tamaño de la muestra y cuál es el nivel de confianza que tú asumes para construir el intervalo. Ese es el valor Z. Y el valor Z se logra obtener a través de la tablita de una normal estándar, que es algo que ustedes van a ver en concreto durante la sesión del viernes, pero que básicamente ustedes van a utilizar esa tablita en particular porque saben que la población desde la cual proviene su muestra es una población normal, con media y varianza conocida. ¿Ya? Eso, ahora, ¿qué pasa si es que la varianza es desconocida? Bueno, si la varianza es desconocida, voy a tener que asumir otro tipo de distribución para poder construir el intervalo de confianza. Ya no voy a asumir una normal estándar, sino que ahora voy a querer asumir una t-student. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una t-student? Es la distribución del estadístico t. El estadístico t es básicamente la estandarización de nuestra variable promedio muestral, ¿okay? Es el promedio muestral menos el promedio poblacional, dividido por la desviación estándar de I barra, en este caso es nuestro estadístico muestral. Sin embargo, es una desviación estándar que yo tengo que estimar, que tengo que estimar a partir de mi muestra. Ya, como la desviación estándar de mi población desde la cual yo obtengo mi muestra es desconocida, yo tengo que estimar esa varianza, esa desviación estándar con mi muestra en cuestión para poder construir luego el estadístico T. Y por eso que este estadístico T se distribuye T-student, esa T minúscula que ustedes ven ahí, con un n-1, que son los grados de libertad. Ese -1 es un -1 que corresponde a los grados de libertad que perdimos, es decir, información que perdimos dentro de nuestra muestra para poder estimar ese sub I minúsculo del denominador, que es precisamente el parámetro desconocido de la población de la cual proviene mi muestra. Luis Reyes Parada tiene una pregunta. Sí, por ejemplo, si es que al estadístico lo normalizamos y tenemos ya su intervalo de confianza, por ejemplo, después podríamos asumir que un estimador que está dentro de ese rango es insesgado, como por ejemplo si está dentro del mismo rango de confianza, o el intervalo de confianza que vimos recién. Bueno, en particular, primero había que diferenciar dos cosas. La propiedad de insesgamiento es una propiedad del estimador. El estimador promedio, el estimador mediana, el estimador varianza, el estimador kurtosi, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Los intervalos de confianza no tienen una propiedad de insesgamiento. Los intervalos de confianza son un artefacto, son una variable aleatoria adicional que uno crea en función del promedio, o en función de la varianza, en función de la mediana, en función de cualquier estadístico sobre el cual tú tengas interés de conocer cuál es su distribución. ¿Ya? Entonces, esa es la primera distinción. El insesgamiento es una propiedad del estimador, no es una propiedad del intervalo de confianza. Ahora, dicho eso, tú vas a tener mayor certeza de cuáles son los valores de tu parámetro poblacional en la medida que sucedan dos cosas. Uno, en la medida que los valores de tus intervalos, el valor máximo y el valor mínimo, sean lo suficientemente pequeños. Eso va a hacer que el rango de valores que pueda asumir tu parámetro poblacional sea más pequeño. Y por tanto, tienes más certeza de cuál es el valor exacto, cuál es el rango de valores exactos sobre el cual se comporta tu parámetro poblacional. Eso por un lado. Y lo otro es cuál es el nivel de confianza de tu intervalo de confianza. Si tú tienes un bajo nivel de confianza, por ejemplo, un intervalo de confianza al 50%, lo que tú estás diciendo es que tu parámetro poblacional
tiene un 50% de probabilidades de ubicarse. O mejor, dicho de otra manera, que el intervalo de confianza que tú creaste tiene un 50% de probabilidades de contener al parámetro poblacional que tú estás tratando de estimar. Ese, digamos, es como la interpretación, ¿no? Entonces, repito, tenéis como dos lugares por donde mirar cuál es el nivel de confiabilidad, cómo leer en el fondo la información que te está dando un intervalo de confianza. Primero, cuál es el nivel de confianza, y segundo, cuál es el rango de valores. Ok, profe, muchas gracias. Bien, bueno, y para el caso entonces de una población distribuida normal con varianza desconocida, típicamente lo que uno hace es utilizar una t-student. Entonces vamos a la tablita de nuevo y en función del número de observaciones y el nivel de confianza buscamos cuál es el número t o el valor t, y en base a ese valor t podemos computar el intervalo de confianza. Y de nuevo, vamos a ver ejemplos concretos durante la auxiliar del día de hoy. Ok, test de normalidad. Este es el último concepto que vamos a repasar hoy. Y que es súper importante. Hasta ahora, la construcción de un intervalo de confianza en estos dos escenarios que les mostré anteriormente suponían que la distribución poblacional desde la cual extraemos nuestra muestra es una distribución con forma funcional conocida, ¿ya? Es una distribución que sabíamos que se comportaba normal. En ambos casos conocíamos la media, en un caso conocíamos la varianza y en otro no, ¿ya? Pero sabíamos que provenía de una distribución normal. La pregunta entonces, bueno, ¿y qué pasa si es que ese supuesto es erróneo? ¿Qué pasa si es que la población desde la cual proviene nuestra muestra es una población que no se distribuye normal? Aparentemente no podríamos hacer inferencia estadística, ¿no? Al menos de la manera en cómo se los presenté en las slides anteriores. Bueno, lo interesante es que uno podría utilizar la muestra de datos que tiene a disposición para poder testear si es que ese supuesto de normalidad se cumple o no se cumple. Ahora, testear no de manera exacta, pero al menos de manera visual, ¿ya? Igual puede ser súper útil, ¿ya? ¿Cómo hacer eso en la práctica? Entonces lo que les voy a presentar ahora es un ejemplo concreto de cómo testear el supuesto de normalidad a partir de datos de nuestra muestra, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos una muestra aleatoria. Creo que el ejemplo que les voy a mostrar es con marcas de auto. No es muy relevante para el bienestar de la sociedad, pero el ejemplo que tenía a mano, ¿no? Quizá la próxima clase podemos hacer un ejemplo más entretenido, pero por ahora supongamos que nos interesa saber cómo se distribuyen los precios de autos de distintas marcas. Entonces lo que vamos a hacer es, y queremos saber si es que esa muestra de precios es una muestra que proviene de una población normal o no. O sea, queremos saber si es que la población de precios de autos es una población que se distribuye normal o no. Y vamos a querer testear eso a partir de información muestra. Entonces, como les decía anteriormente, tenemos una lista de precios de automóviles, y lo que vamos a hacer es primero rankear las observaciones de menor a mayor, o sea, de menor precio a mayor precio, ¿ya? Y vamos a calcular la función de distribución acumulada. Es decir, para cada observación vamos a calcular cuál es la probabilidad de que esa observación tenga un valor menor o igual a la observación siguiente, ¿ya? Y vamos a graficar los cuantiles de esa distribución acumulada, ¿ya? ¿Contra qué? Contra los cuantiles que se obtendrían hipotéticamente si es que esa muestra que tenemos proviniera de una distribución normal estándar. O sea, por un lado, no sé, en el eje Y de nuestro gráfico vamos a tener valores empíricos de nuestra muestra, y en el eje X vamos a tener valores simulados o valores hipotéticos, en cuyo caso asumimos que nuestra muestra proviene efectivamente de una población normal, normalmente distribuida. Entonces lo que vamos a hacer es que es luego plotear estos valores, estas coordenadas de valores, donde la coordenada tiene un valor empírico y tiene otro valor hipotético, y vamos a ver si es que
la función, la forma funcional de esos valores sigue una línea de 45 grados o no. Si es que sigue una línea de 45 grados, bueno, significa entonces que nuestra muestra efectivamente proviene de una población normal. Y si es que no, se desvía demasiado de esa línea recta, entonces vamos a concluir lo contrario. Entonces les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que después ustedes puedan hacer lo mismo en sus casas y que yo creo que puede ser útil para entender la naturaleza del ejercicio. Entonces aquí en la columna A lo que tenemos son 74 observaciones correspondientes a distintas marcas de autos, cada una de las cuales tiene un precio determinado. Y aquí está el ranking empírico de los precios, desde el menor precio hasta el mayor precio. Y lo que hacemos en la columna D es calcular la función de distribución acumulada, o sea, cuál es la probabilidad de que esta observación, que es la primera, tenga un precio menor a la siguiente. No sé, el valor de la función de distribución acumulada para la observación número 10 es 0.133. O sea, hay un 13% de probabilidades de que la observación que está rankeada número 10 tenga precios menores a los precios que tienen aquellas marcas de autos que se ubican en un ranking superior a 10. ¿Ya? Y así sucesivamente. O sea, computamos el valor de la probabilidad de la distribución, de la función de distribución acumulada de nuestra muestra. ¿Ya? Y luego en la columna E computamos valores de una distribución hipotética. O sea, asumimos que nuestros valores provienen de una distribución normal, que tiene una media, que en este caso es la media de valores de precio. ¿Ya? O sea, lo que yo computo acá en la celda I1 es el promedio muestral de los precios. Y lo que ustedes ven en la fila, en el elemento I2, es la desviación estándar de estos precios. Entonces yo voy a asumir que, en esta columna E, voy a asumir que mis observaciones provienen de una población normal, con esa media y con esa varianza. Y voy a aplicar esta fórmula en Excel que es súper sencilla, que es non-int, y básicamente le pido a Excel que me asigne el primer valor de un total de 74 valores correspondiente a una población que se distribuye normalmente y que tiene esta media y esta varianza. Entonces lo que estamos haciendo es que para cada valor de precio empírico le estamos computando su valor hipotético, si es que esta muestra proviniese desde una distribución normal. ¿Bien? Entonces lo que yo hago después es tomar este valor como la coordenada I sub I, este valor como la coordenada X sub I, en este gráfico de acá, y plotear. ¿Okay? Y esos son los puntitos azules que ustedes ven en este gráfico. ¿Ya? Cada uno de estos puntos es una coordenada correspondiente al primer valor de cada una de las dos distribuciones. Y lo que vemos en la línea negra, bueno, es una línea de 45 grados, que nos indica visualmente cuán cerca o cuán lejos se encuentra nuestra distribución de una distribución normal. Y lo que uno podría, digamos, decir a partir de este gráfico es que, claro, los puntos no están exactamente sobre la línea de 45 grados, pero tampoco estamos tan mal. Uno podría decir que probablemente esta muestra se comporte normal en términos poblacionales. Ahora, no hay un test específico, un número que nos permita decir si es que esto es así o no. Este es simplemente un test visual. Para construir un test empírico, un test de hipótesis, vamos a tener que avanzar un poquito más en el curso. Yo les voy a postear este ejemplo en la plataforma del curso para que ustedes lo puedan hacer en sus casas y puedan jugar con el test. De hecho, ustedes podrían hacer este ejercicio con cualquier base de datos que ustedes encuentren en la web. Si ustedes quieren testear, si es que esa base de datos en particular, si es que esa muestra que ustedes tienen a su disposición proviene de una población normal o no, al menos gráficamente lo pueden hacer de esta manera. Bien. Voy a volver a las slides. Yo creo que voy a concluir. Voy a concluir con esta slide. ¿Qué pasa si es que fallamos el test de normalidad? Bueno, lamentablemente, al menos en muestras finitas,
vamos a tener muchísimos problemas para poder construir un intervalo de confianza si es que la muestra no es normal, ¿ya? Al menos en muestras finitas, es decir, con muestras relativamente pequeñas. No obstante ello, ese no es el fin del mundo, porque para eso podemos hacer uso de muestras más grandes, aumentar los tamaños muestrales y utilizar propiedades de los estimadores asintóticos, los estimadores de muestras grandes, que son mucho más bondadosas a efectos de construir intervalos de confianza y hacer inferencia estadística. Y eso es lo que vamos a ver durante la semana que viene. Eso, estimadas y estimados alumnos. No sé si tienen dudas, preguntas. Lo que yo traté de hacer durante esta sesión de cátedra es primero colocar un problema de la vida real, un problema de política pública reciente, tratar de exponer cuál es la decisión de política en cuestión, y luego tratar de asociar ese ejemplo a conceptos estadísticos que vayamos viendo durante la materia que nos permitan relacionar la materia a problemas y situaciones reales de la vida cotidiana. No siempre se puede hacer de un modo perfecto. Esta parte de la materia es bastante árida y es más bien conceptual, pero yo esperaría que una vez que ya nos metamos en temas relacionados con test de hipótesis, análisis de regresión, ya podamos empezar a conversar con un poquito más de propiedad sobre problemas de política pública y cómo hacer uso de la estadística para informarnos y tomar mejores decisiones. Eso, preguntas, dudas, consultas. Bien, no sé si el silencio es porque entendieron todo súper bien y no tienen dudas al respecto, o quizás porque en verdad tienen demasiadas dudas y no se atreven a preguntarlas, o quizás porque en verdad quizás no han visto las cápsulas todavía y están medio perdidos y necesitan un poco más de tiempo. Está bien, todas esas opciones son válidas, no los quiero enjuiciar. Pero nada, supuestamente estas sesiones de cátedra son para resolver dudas, así que aprovechen ahora de preguntar todas las dudas que tengan y de esa manera generar diálogo. Monse Bochart tiene una pregunta. Sí, es que ¿cómo se calcula como ese en las fórmulas de error medio y esas cosas? ¿Cómo se calcula como el sesgo o el bias o algo así? Como que siempre está, pero nunca, no sé cómo calcularlo o algo así. Bueno, lo primero que habría que decir es que el sesgo y la fórmula del sesgo es una fórmula teórica. Conforme tú no sepas cuál es el valor del parámetro poblacional, va a ser simplemente un ejercicio teórico. Ahora, si tú conoces el valor poblacional y tú conoces y tú tienes tu muestra a disposición, entonces puedes simplemente computar la diferencia, ¿no? O sea, tú conoces cuál es la varianza de tu estimador al cuadrado y conoces tu sesgo porque conoces cuál es la distancia entre, por ejemplo, si tu parámetro poblacional es el promedio poblacional, tú puedes calcular el promedio muestral y le resta el promedio poblacional que tú conoces y haces un cálculo de esto. Ahora, eso difícilmente lo conocemos en la realidad. En la realidad típicamente lo que uno tiene es una muestra a disposición, pero no la población. Entonces todo este ejercicio de sesgo eventualmente sería un ejercicio hipotético. El cálculo del error cuadrático medio sería un ejercicio hipotético. Sobre todo por el segundo componente, porque para calcular el sesgo, creo que lo introducí en la lámina anterior, para calcular el sesgo tú necesitas conocer el valor del parámetro poblacional. No sé si respondo a tu pregunta, Monse. Sí, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo martes. Les voy a subir los ejercicios que me comprometí a subirles, probablemente hoy día en la tarde. Los invito a que vayan a la auxiliar del día viernes. Van a hacer ejercicios que pueden ser relevantes para el control 1. De aquí al viernes les voy a subir la tarea 1. ¿Ya? Y van a tener al menos 2 semanas para poder hacerla. Y también les voy a subir las slides
y las cápsulas correspondientes a la semana 3 del curso. Así que eso, nos vemos el próximo martes. Chao, profe, que Chao, esté profe, bien. gracias. Que esté Chao, bien. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Gracias.